Tema migrante totalmente desbordado, nos dijeran algunos. Expertos siempre nos han dicho ya por muchísimos años que esto no va a acabar, que esto tal vez evolucione, cambien algunas formas de que se den las situaciones de desplazamientos forzados, y hoy por hoy uno de los temas más fuertes ha sido el de los venezolanos que está expulsando Estados Unidos a México y que está poniendo en una crisis que ya las autoridades, por ejemplo, de Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, han manifestado. Aquí en Tijuana todavía como que les cuesta trabajo admitir la palabra, pero bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuál es la perspectiva correcta para entender la situación que se está viviendo con esta nueva arista de la migración en nuestra megaregión Tijuana-San Diego? Para entenderlo un poco más, le agradezco enormemente que nos vuelva a tomar la llamada el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de el Colegio de la Frontera Norte de el COLEF. Doctor Ramos, qué gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Encantado de estar contigo y con la audiencia. Gracias. ¿Desde dónde ver lo que está pasando con los venezolanos actualmente que están siendo expulsados de la Unión Americana, doctor? Y cómo entender esta nueva vertiente de la situación migratoria que, pues para nosotros aquí, pues evidentemente siempre nos lo han dicho, es natural y nunca va a parar. Así es, David. Nunca va a parar porque hay demasiados incentivos para migrar laboralmente hacia Estados Unidos, y no solamente de nuestras comunidades venezolanos, sino también de mexicanos y ahora de otras latitudes. Simplemente, David, para ubicar un poco la dimensión del problema, en este año fiscal, las autoridades de Estados Unidos han detenido a cerca de 150,000 migrantes venezolanos tratando de ingresar a Estados Unidos de manera regular. Si sumamos a esta comunidad de migrantes junto con las poblaciones de cubanos y de Nicaragua, estamos hablando aproximadamente de un flujo de cerca de 500,000 migrantes solamente en ese año fiscal, que va de octubre del año pasado a septiembre de este año. Y si sumamos al conjunto de otras poblaciones, estamos hablando de poblaciones de Colombia, de otros países sudamericanos, de África, estaríamos llegando a cerca de 1,000,000 de migrantes detenidos que no son de la región, es decir, que no son de México ni de los países del Triángulo Norte, como son El Salvador, Guatemala y Honduras. De esa magnitud estamos hablando la situación imperante. Ahora, las razones son distintas, aunque parecería que la mayoría, doctor, ¿ustedes qué datos tienen? Parecería que la mayor, la razón más recurrente y que pudiera haber sobrepasado el asunto de la economía es el de la violencia, o realmente qué es lo que está pasando. Las razones, sí, la que nos acaba de explicar, pero escuchamos muchos testimonios de violencia. Sí, es el factor de violencia, pero yo agregaría un factor que es fundamental. Son los efectos socioeconómicos generados por la pandemia. Esos efectos han generado una reactivación de la migración laboral mexicana, pero sobre todo estos flujos que yo llamaría no regionales. Si a eso le sumas inadecuadas políticas públicas que han estado generándose en algunos de esos países de la región, sobre todo el caso de Venezuela, hay que recordar que la mayor magnitud de la migración laboral y social es de venezolanos que van a Colombia. Es decir, la gestión que ha hecho Colombia en los últimos 3 años es una de las mejores gestiones, yo diría, a nivel internacional, y que incluso se podría comparar con unas más exitosas, porque tenemos la migración proveniente de los países de Ucrania por el contexto de la invasión, pero esa gestión que ha hecho de cerca de 3 a 4 millones de venezolanos en su país, sin duda alguna, es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está dando una cierta relocalización hacia al país que está generando, que siempre ha sido un país de atracción de poblaciones migrantes, y que ahora en este contexto de reactivación económica que ha caracterizado a Estados Unidos, se ha generado estos nuevos incentivos aunado a una serie de políticas públicas. Un indicador ahí tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, en este año fiscal Estados Unidos ha recibido cerca de 150,000 menores no acompañados. Es un dato que no se había dado
pues históricamente en el país. Simplemente recordarás, el debate de Trump fue de cerca de cuando menos 1,000 menores y eso generó toda una tensión. Por lo tanto, hay incentivos muy importantes para que estas nuevas movilidades laborales estén caracterizando el presente y futuro inmediato. Ahí perfectamente claro, le agradezco enormemente ese dato, doctor Ramos, que además desmitifica mucho de lo que de repente platicamos tanto en redes como mediáticamente. Ahora, si regresamos al caso de los venezolanos, ¿qué es lo que está pasando? Porque, por ejemplo, ayer salió el dato y yo me preguntaba, a ver, ¿cómo verlo justamente desde su correcta perspectiva? Ayer sale el dato de que Estados Unidos ya recibió a los primeros 4 venezolanos de manera legal, de diferentes puntos, llegando por avión a la Unión Americana. Pero yo decía, ¿cómo verlo desde su correcta perspectiva y entender lo que está pasando específicamente con el caso de los venezolanos, cuando solamente en el caso de Tijuana ya son casi 1,000 los expulsados y nos están diciendo las autoridades que no tardamos en verlos deambulando por las calles por la falta de políticas de atención? Así es. Aquí otro detalle a destacar, David, es que las condiciones de este programa que se aplicó a la migración ucraniana son totalmente distintas. En el caso de la migración ucraniana estamos hablando de un perfil socioeconómico alto, de redes socioculturales de apoyo que tenían Estados Unidos. Recordarás cómo lo recibían en el aeropuerto de Tijuana, es decir, había toda una logística. En cambio, esta migración venezolana es totalmente distinta, es decir, son migrantes con una mayor vulnerabilidad, ingresos económicos bajos, tenemos una población pequeña de clase media, pero en lo general es una población cuyos proceso de avanzar hacia obtener esas visas, que además son insuficientes, David, estamos hablando de 25,000 visas, cuando el número de detenidos en estos primeros 8 meses en México van cerca de 35,000. Las autoridades de Estados Unidos, lo que hemos comentado en este año fiscal, van cerca de 150,000 migrantes venezolanos. Por lo tanto, es una situación que va a ser muy compleja. Quizás se va a llenar esa cuota, pero es una cuota muy insuficiente. Pero ese dato que estás comentando y que lo están dando a conocer otros medios, que son 4 personas nada más. ¿Por qué? Porque tenías aquí concentrados cerca de cuando menos cuántos migrantes estarán en un tránsito hacia Estados Unidos. Cuando menos estaremos de unos 40 o 50,000 personas. Por lo tanto, aquí el desafío del programa suscrito con Estados Unidos y con México, bueno, pues sin duda alguna la implementación se va a lograr, pero se va a lograr de una manera muy complicada. Los efectos, como tú lo comentas, son efectos que apenas se van a ver. Y aquí el viernes se creó una mesa de coordinación interinstitucional. Creo que me parece muy importante porque creo que en otros contextos no se había dado, con participación de los 3 niveles de gobierno, incluso con organismos internacionales como ACNUR o IBM, que sin duda alguna van a tener un papel muy, pero muy importante para atenuar los efectos negativos que se pueden esperar. En cuanto a lo que sucede a mediano y largo plazo, doctor, ¿hay algún dato? Me refiero específicamente a cómo estas comunidades tal vez terminen integrándose a nuestra región, buscando métodos para quedarse aquí, conseguir trabajo aquí. Lo hemos visto, creo que con los haitianos, por lo menos de manera parcial. ¿Qué nos podría comentar respecto a esto? Sí, mira, aquí se van a dar tres fenómenos, de alguna manera, David, y lo estamos viendo sobre todo con la migración haitiana, como tú lo comentado de manera acertada. Mira, David, hay muchos incentivos para irse a Estados Unidos, tanto de nuestros migrantes mexicanos como del Triángulo Norte, pero venezolanos. Entonces, los datos de estos cerca de 155,000 detenidos, cuando menos un 20% van a ser personas que van a reincidir. Esa es la experiencia y lo van a intentar 1, 2 o 3 veces. Ahí, pues, el papel que ha sido muy crítico y que se ha criticado, el papel de los traficantes de migrantes va a ser central en este proceso. Hay que recordar que cerca de prácticamente, según datos del Banco Mundial, pues la mayor parte de nuestros migrantes recurren a los traficantes de personas. Entonces, esa es una situación. Es decir, va a haber una situación de reincidir y de lograr tratar de quedarse en Estados Unidos. Mi estimación sería que de este total, que digamos que está en situación de tránsito, que estamos hablando de unos 30, 40,000 personas, pues cuando menos un 30% se intentaría quedarse en Estados Unidos. Otro porcentaje casi similar se quedaría en nuestras ciudades fronterizas para obtener ingresos, tratarse de
acomodar en nuestras ciudades fronterizas, pero la prioridad es irse a Estados Unidos y finalmente un número muy pequeño, 10-15%, pues trataría de regresarse a Venezuela u otros países con las implicaciones que ellos tienen. Generalmente esa ha sido la tendencia. En el caso, por ejemplo, de las poblaciones haitianas fue un poco lo que vimos. Hay que recordar que, bueno, aquí no recibimos la población haitiana fuerte que venía de países de Brasil, sobre todo que ya tiene una situación migratoria, que lograron visibilizar el problema en la frontera de Texas y que finalmente en una semana cerca de 15,000 migrantes haitianos fueron incluidos por las autoridades de Estados Unidos. Claro, entonces estamos hablando de otro tipo de migración. Claro, aunque también muchas de las situaciones terminan siendo atípicas en un campo de acción para resolver una crisis de un momento determinado, ¿no, doctor? Y vaya, lo comento por no otra cosa, sino porque pues muchos llegan engañados pensando en que cuando ven un caso atípico también tendrán oportunidad de que les suceda lo mismo, cuando pues aquí nos queda perfectamente claro que la mayor posibilidad es que no sea de esa manera. Así es, aquí hay esa gran posibilidad y ahí lamentablemente el papel de los traficantes de migrantes es un papel muy importante porque ellos en la medida que ven oportunidades tratan de generar esas redes, se aprovechan lamentablemente de la vulnerabilidad que tienen ellos y sobre todo porque insistiré en el tema de los incentivos y estos incentivos de alguna manera implicarían para tratar de disminuir la problemática, lo que se ha planteado en otros contextos, es decir, una mayor corresponsabilidad de los países con respecto a esos flujos. Es decir, y ahí viene el debate que en su momento plantearon los gobiernos de México y Estados Unidos de atender las causas que generan esos flujos migratorios. De ahí recordarás, David, que se plantearon estos recursos para atender las necesidades del programa de desarrollo, que lamentablemente los recursos prometidos por Estados Unidos para tratar de disminuir estas dinámicas migratorias no han llegado como se esperaba. Claro. Doctor, le agradezco enormemente su tiempo. ¿Con qué podríamos cerrar en función de lo que estamos viviendo en estos momentos? ¿Con qué mensaje nos podríamos quedar la comunidad binacional de frente a lo que estamos viviendo pues prácticamente todos los días? Así es, David. Pues el gran reto es que estas ciudades fronterizas están y van a seguir estando en contextos migratorios. Aquí el reto gubernamental y de la sociedad civil y de la parte académica es lograr un mejor entendimiento de esas dinámicas para fortalecer una mejor gestión. Y sobre todo bajo la siguiente variable, David. Siempre vamos a seguir siendo vecinos de Estados Unidos y desde esa óptica hay oportunidades, retos y desafíos. Doctor, un abrazo, excelente semana, muy buenos días. Muy buenas, David. Seguimos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Es el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte del COLEF, hablándonos pues del fenómeno migratorio que vivimos a nivel global, que vivimos en nuestra región y en particular pues lo que se está viviendo con el caso de los venezolanos expulsados de Estados Unidos, muchos de ellos llegando aquí a Tijuana, datos interesantísimos que nos acaba de proporcionar.